¿Te imaginas vivir con el miedo constante de que te puedan encontrar y deportar en cualquier momento? Pues eso es exactamente lo que busca la nueva estrategia de Trump con su impactante mensaje: te encontraremos. Este tipo de declaraciones no son solo palabras al aire. Tienen un impacto profundo en la vida de millones de personas que han construido su hogar en Estados Unidos. Muchas familias ahora están viviendo con mayor ansiedad, preguntándose qué pasará si esta retórica se convierte en acciones concretas. Y es precisamente por eso que es tan importante analizar qué significa realmente esta campaña, cómo puede afectarte si eres inmigrante y qué puedes hacer para protegerte. Para empezar, es clave entender que esta estrategia no es nueva. Durante su primer mandato, Trump impulsó políticas migratorias muy estrictas, como la separación de familias en la frontera, y la eliminación de varias protecciones para ciertos grupos de inmigrantes. Ahora, con su intención de regresar a la Casa Blanca, ha intensificado su discurso prometiendo medidas aún más severas para frenar la inmigración indocumentada. Y el mensaje "te encontraremos" no es solo una amenaza, sino una advertencia de que podría retomar operativos de deportación masivos. Esto ha generado muchísima incertidumbre entre los migrantes. No solo aquellos que no tienen documentos, sino también quienes están en procesos de regularización o incluso los que tienen permisos temporales. La gran pregunta es, ¿realmente tiene el poder para hacerlo? Y la respuesta no es tan simple. Si bien un presidente tiene facultades ejecutivas para influir en la política migratoria, también existen limitaciones legales, además del Congreso, que pueden frenar algunas de sus propuestas más extremas. Pero más allá de lo que pueda pasar en el futuro, lo que está claro es que este tipo de discursos ya están afectando a la comunidad migrante. Hay personas que están evitando salir a la calle, cambiando sus rutas habituales por miedo a ser detenidas, e incluso dudando en acudir a hospitales o pedir ayuda por temor a ser reportadas. Y eso es exactamente lo que buscan estos mensajes: infundir miedo y desalentar la migración. Si eres inmigrante y te preocupa esta situación, hay algunas cosas que puedes hacer para estar mejor preparado. Primero, infórmate bien sobre tus derechos. Muchas veces, el miedo se alimenta de la desinformación. Recuerda que en Estados Unidos, incluso si no tienes documentos, tienes derechos básicos que las autoridades deben respetar. Por ejemplo, si un agente de inmigración toca tu puerta, no estás obligado a abrir sin una orden judicial. También es importante que tengas un plan de emergencia, incluyendo contactos de abogados de inmigración y familiares que puedan ayudarte en caso de cualquier problema. Otro punto clave es evitar caer en rumores y desinformación. En tiempos de incertidumbre, circulan muchas noticias falsas que solo generan más pánico. Siempre verifica la información en fuentes confiables, y mantente actualizado sobre lo que realmente está ocurriendo. Además, es fundamental fortalecer la comunidad. La unión hace la fuerza, y cuando los inmigrantes se apoyan entre sí, es más difícil que sean víctimas del miedo y la manipulación. Si puedes, busca organizaciones de apoyo a migrantes en tu área, participa en redes de ayuda y mantente conectado con personas que puedan brindarte información y respaldo. Este no es el primer intento de un político por sembrar miedo en la comunidad migrante, y lamentablemente, probablemente no será el último. Pero lo importante es no dejarse paralizar por el miedo, sino usar la información como una herramienta para protegerse y tomar decisiones informadas. Desde el inicio de su carrera política, Donald Trump ha sido muy claro en su postura contra la inmigración ilegal. No es algo nuevo ni una simple estrategia de campaña. Durante su presidencia, implementó algunas de las políticas migratorias más estrictas que hemos visto en la historia reciente de Estados Unidos. Y ahora, en medio de su intento por regresar a la Casa Blanca, su discurso se ha vuelto aún más fuerte. Uno de los mensajes más impactantes que ha lanzado recientemente es: te encontraremos. Así, directo y sin rodeos. ¿Pero qué significa realmente esto? ¿Es solo una táctica para ganar votos o estamos hablando de planes concretos que podrían afectar a millones de personas si Trump vuelve al poder? Vamos a analizarlo. Primero, hay que entender que este tipo de mensajes no se quedan solo en palabras. La historia nos ha demostrado que las promesas de campaña pueden traducirse en acciones muy reales. Y si miramos lo que pasó en su anterior gobierno, podemos darnos una idea de lo que podría venir. Durante su mandato, Trump promovió redadas en lugares de trabajo, en ciudades santuario y hasta en vecindarios residenciales.
Familias enteras fueron separadas, miles de personas fueron detenidas y muchas fueron deportadas en operativos sorpresivos. Además, endureció las políticas de asilo, limitó los permisos de trabajo y hasta intentó eliminar DACA, el programa que protege a los jóvenes inmigrantes que llegaron al país cuando eran niños. Ahora bien, con este nuevo discurso de Te encontraremos, Trump deja ver que no solo busca reforzar las deportaciones, sino que podría implementar operativos aún más agresivos para localizar y expulsar a inmigrantes indocumentados. Esto podría significar un aumento en las redadas, más colaboración entre agencias federales y locales, e incluso nuevas medidas para dificultar la vida de quienes no tengan un estatus migratorio regular. Pero más allá de lo que pueda hacer si regresa al poder, este tipo de mensajes tienen un efecto inmediato, generan miedo e incertidumbre en la comunidad inmigrante. Muchas personas ya están preocupadas, preguntándose si es momento de hacer cambios en su estatus migratorio o incluso de mudarse a otro estado donde las leyes sean más amigables. Ahora bien, ¿cómo puede afectar esto a los inmigrantes en Estados Unidos? Pues de muchas formas, y ninguna es buena. Si eres indocumentado, escuchar este tipo de mensajes constantemente puede generar una sensación de angustia e incertidumbre que se vuelve parte de tu día a día. No es solo miedo a ser deportado, es la ansiedad de no saber si salir a trabajar, llevar a tus hijos a la escuela o incluso ir a una consulta médica podría ponerte en peligro. Y no es solo una sensación. En el pasado, cuando las políticas de inmigración se endurecen, hemos visto cómo aumentan las redadas, las detenciones y las deportaciones. Familias separadas de un momento a otro, gente que llevaba años construyendo su vida en el país y que de repente lo pierde todo. Eso no es un invento, es una realidad que muchos ya han vivido. Pero hay otro efecto que también es muy preocupante, el aumento en la discriminación y los ataques contra la comunidad migrante. Porque cuando un líder político lanza este tipo de discursos, hay quienes lo interpretan como una luz verde para actuar con odio. Lo vimos en el pasado con agresiones verbales, denuncias falsas, ataques físicos y hasta redadas que parecían más bien cacerías humanas. Hay personas que se sienten respaldadas por este tipo de mensajes y actúan en consecuencia. Es decir, no es solo el gobierno el que endurece su postura, sino que el ambiente social también se vuelve más hostil. Más desconfianza, más miradas incómodas, más oportunidades perdidas solo por el hecho de ser inmigrante. Y todo esto tiene consecuencias reales en la vida de las personas. Pero ¿qué puedes hacer si eres inmigrante y te preocupa esta situación? Lo primero y más importante es estar bien informado. Porque aunque el miedo es real, la mejor forma de enfrentarlo es con conocimiento. En Estados Unidos, sin importar tu estatus migratorio, tienes derechos. Muchas personas no lo saben, pero por ejemplo, si un oficial de inmigración llega a tu casa, no estás obligado a abrir la puerta a menos que tenga una orden firmada por un juez. Y en caso de una detención, saber qué decir y qué no decir puede marcar la diferencia entre quedarte en el país o enfrentar una deportación. También es fundamental tener tus documentos en orden. Si tienes algún proceso migratorio en marcha, asegúrate de seguir todos los pasos correctamente, revisar fechas importantes, y si puedes consultar con un abogado. Muchas veces hay opciones para regularizar tu estatus, pero si no te informas, podrías perder oportunidades importantes. Otro punto clave es evitar caer en fraudes. Y esto es algo que pasa mucho, sobre todo en momentos de incertidumbre. Con el miedo que generan este tipo de campañas, muchas personas terminan confiando en notarios o supuestos expertos en inmigración que prometen arreglar papeles rápido y fácil. Pero la realidad es que muchas de estas personas no tienen licencia para representar casos y pueden ponerte en una situación peor. Si necesitas ayuda legal, busca abogados o servicios acreditados. Además, es importante que te rodees de una comunidad que te apoye. En momentos como este, no estás solo. Existen organizaciones que ayudan a inmigrantes, grupos comunitarios que comparten información y personas que pueden orientarte sobre qué hacer si enfrentas una situación difícil. Tener un plan y saber a quién acudir puede darte más tranquilidad y seguridad. Por último, recuerda que la situación política siempre cambia. Hoy el panorama puede parecer complicado, pero eso no significa que no haya esperanza. Lo importante es estar preparado, no dejarse llevar por el pánico y tomar decisiones informadas para protegerte a ti y a tu familia. Además, si vives en una ciudad santuario, es clave que te informes sobre los recursos que tienes a tu disposición.
Muchas de estas ciudades cuentan con asistencia legal gratuita, organizaciones de apoyo y, lo más importante, tiene políticas que limitan la cooperación de la policía local con las autoridades migratorias. Esto significa que, en la mayoría de los casos, los agentes de inmigración no pueden simplemente pedirle a la policía que te entregue si no hay una orden judicial de por medio. Sin embargo, estas políticas pueden variar dependiendo del estado o incluso del condado donde vivas, así que lo mejor es asegurarte de entender cómo funciona en tu comunidad. Y por último, pero no menos importante, es fundamental mantenerse unidos como comunidad. El miedo se combate con información y con apoyo. Hablar del tema con familiares, amigos y vecinos, compartir información verificada y saber a dónde acudir en caso de emergencia puede marcar una gran diferencia. Cuando la comunidad se organiza y se apoya mutuamente, es mucho más difícil que el miedo y la desinformación tomen el control. Para resumir, la frase "te encontraremos" es parte de una estrategia política que busca generar miedo y disuadir a los inmigrantes. No es solo una amenaza en el aire. Por eso, es fundamental que te informes bien, conozcas tus derechos, mantengas tu documentación en regla y no caigas en fraudes de personas que prometen arreglos migratorios falsos. Si vives en una ciudad santuario, aprovecha los recursos disponibles y mantente alerta sobre cualquier cambio en las leyes locales. Y sobre todo, apóyate en tu comunidad. La información es poder, y la organización y la solidaridad pueden marcar la diferencia en momentos de incertidumbre como este. ¿Qué opinas sobre esta campaña? ¿Crees que realmente se llevarán a cabo estas medidas, o es solo parte del discurso político? Déjanos tu comentario porque tu experiencia y opinión son valiosas para todos. Si esta información te ha sido útil, no olvides darle like al video, y suscribirte al canal para estar al tanto de más noticias y consejos sobre inmigración en Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.